Bienvenidos a la mesa de análisis Expoc. Gracias por acompañarnos. Esta es nuestra primer mesa de análisis en Expoc. Es una mesa, tenemos dos temas por analizar y tengo el gusto además de saludar y de recibir en esta mesa a 3 expertos invitados. Cada uno de ellos además, en este caso particular, queridos y grandes amigos. Yo les agradezco que en esta ocasión nos permitan dialogar. Esto es otra propuesta que en Expoc tenemos. Creemos en la necesidad de dialogar, en la necesidad de escuchar de ustedes expertos su opinión, análisis, de manera que sean ustedes bienvenidos. Y también, por supuesto, bienvenidos a nuestra audiencia. Siempre nos acompañan y estaremos y seguiremos promoviendo temas de discusión. En esta ocasión tenemos 2 temas de los cuales vamos a analizar. El primer tema es la carta 2021 del famoso Larry Fink a los CEOs, que mandó hace solo unos días. Y el segundo tema será el informe El virus de la desigualdad, que hace también unos días publicó la organización Oxfam. Ahora permítanme invitar a nuestros 3 expertos invitados. Ana Paula Fernández del Castillo, ella es experta como consultora, por supuesto tiene una gran trayectoria desde la empresa, pero hoy Ana Paula eres invitada en esta silla como consultora experta. Ella es fundadora y directora de Initiative for Sustainable Development, ISD. Bienvenida, Ana Paula. Y también Gracias, tengo el gusto de recibir a Marius Calvet. Ella es directora de Sustentabilidad e Inversión Responsable en Grupo Financiero Banorte. Marius, muchas gracias por acompañarnos. Y por último, gracias, Edgar. Y también el gusto del lado, bueno, a Marius por supuesto nos acompaña representando la que más experiencia, el lado empresarial, lo que estás empujando desde Banorte, lo que por supuesto el grupo está convencido de implementar, pues es un gusto recibirte. Y el doctor Miguel Ángel Santinelli, de igual manera querido amigo de Expoc, él es director de la Facultad de Responsabilidad Social para la Universidad de Anáhuac. Bienvenido, doctor. Gracias. Saludos. Gracias, doctor. Ahora, tenemos un reto, compañeros, y el reto creo que es de ser eficientes en la medida de lo posible con el tiempo. Creemos que estaremos de acuerdo que hoy día a las 5 de la tarde, 5 o 10 de la tarde, si logramos transmitir nuestro análisis y opinión de cada uno de los 2 temas en un periodo de hasta 2 minutos, estoy seguro que esto resultará como jugoso. O sea, además nos va a permitir seguramente explorar y explotar su opinión y conocimiento. Y bueno, con ello es que les pido seamos respetuosos con el tiempo. Ahora permítanme en este momento presentar el primer tema, que es la carta 2021 que hace unos días Larry Fink envió a los CEOs de este mundo financiero. Pero permítanme rápidamente introducir quién es Larry Fink. Es el inversionista o director del músculo de la empresa quizá más influyente en el mundo de las inversiones, BlackRock. Es el inversionista más poderoso del mundo. Larry Fink es el presidente y consejero delegado de BlackRock, la mayor gestora de inversiones que controla casi $9 billones al año. Hace unos días, Larry Fink envió a los CEOs la carta 2021 en la que él solicita a todas las empresas que, 1, revelen un plan sobre cómo su modelo de negocio será compatible con una economía neta cero, y también que revelen cómo este plan se incorpora a su estrategia a largo plazo y cómo lo revisará la junta directiva de manera frecuente y también ser susceptibles a la evaluación. Con esto, Ana Paula, yo te pido si nos compartes tu análisis y opinión al respecto. ¿Qué crees que pase con esta carta? Sí, padrísimo, Edgar, mil gracias. Primero por la invitación y por esta iniciativa nueva. A ver, lo primero que quiero comentar es que la carta de Larry Fink es un resumen ejecutivo de la historia y de los problemas históricos que tiene la sustentabilidad, ¿no? La sostenibilidad o el desarrollo sostenible. Creo que también hay un tema de confusión en el lenguaje y en lo que hay. La verdad es que da igual, ¿no? Si le dices sustentabilidad, si le dices sostenibilidad, si le dices desarrollo sostenible. El tema importante es entender que estamos viviendo un problema sistémico, ¿no? O sea, claramente Larry Fink habla de pues prácticamente un cambio de
considera, ¿no? O sea, dice, oye, es que la última vez que vivimos algo como esto fue la Gran Depresión, ¿no? En el año 38, por ahí, pero pues en realidad podemos decir que estamos viviendo un momento muy parecido a lo que fueron las guerras mundiales o la posguerra, ¿no? Entonces estamos cerca de llegar a 100 años de esa época. Y pues nos estamos topando con esta guerra mundial invisible contra un enemigo invisible, ¿no? Que es muy curioso porque pues a lo largo de toda la carta, la palabra COVID-19, que hoy está muy de moda también verla en todos lados, pues como que no aparece, ¿no? Se habla de la pandemia y se da a entender, pero la palabrita en sí no aparece. Pero bueno, a grandes rasgos, creo que la carta pues nos habla de eso, ¿no? De repensar el modelo económico, o sea, el capitalismo como lo conocemos se potencia después de las guerras mundiales, en este capitalismo financiero que hoy conocemos con los mercados de valores potenciados, con esa generación de valor financiero, ¿no? Pero por el otro lado, pues tenemos este lado ambiental y social. Ahora, mi opinión crítica tal vez a la carta, siento que le falta estrategia de comunicación, ¿no? Y tal vez eso lo podremos platicar y es difícil entrar profundo. Es una carta larga que tal vez un CEO en el segundo párrafo tercero dice, bueno, chale, ¿no? Porque me lo han dicho, ¿no? Entonces dices, chin, caray, porque siendo este cuate el administrador de los recursos más importantes del mundo, pues tendría que tener una estrategia de comunicación mucho más asertiva en un tiempo en donde no se lee, ¿no, Edgar? Correcto. Fíjate, gracias Ana Paula, qué interesante, porque destacas que pareciera tener áreas de oportunidad en la forma de ser comunicada, y la extensión es lo que destacas, ¿no? Cuando, desde mi punto de vista, en sí la carta se ha vuelto famosa, ¿no? Como un medio de comunicación de mucha influencia, y la extensión, si bien, como dices, es larga, yo no sé si viene la carta firmada por Larry Fink y el que lo lee quiere tener intereses con Larry Fink o con BlackRock, desde luego, quizás se aviente unas 2 o 3 cuartillas. Gracias, Ana Paula. Ahora, Marius, platícanos. ¿Cuál es tu opinión desde la empresa, desde el mundo en el que tú tienes experiencia y sin duda hoy estás impulsando con todo? ¿Cómo se lee esta carta? ¿Cómo se recibe? ¿Y qué opinas al respecto? Muchas gracias, Edgar. Gracias por invitarme. Felicidades por estas mesas de análisis. Gracias. Me encanta estar con Ana Paula y con Miguel Santinelli. Mil gracias. Bueno, yo les cuento, Banorte. Por un lado, somos emisora en donde recibimos el capital de estos inversionistas, justamente de los inversionistas como Larry Fink, que son los más grandes, hasta los más chiquitos. Somos empresa que cotiza en las bolsas y accede a este tipo de capital, por lo que esto nos es muy relevante y nos impacta directamente. Y por otro lado, en Banorte, en donde tengo el gusto de estar en la estrategia de sustentabilidad, tenemos 2 portafolios de inversión muy grandes en México, que son la Afore 21 Banorte y el Operador de Fondos, en donde tenemos estrategias de integración de estos criterios, así como la carta de Larry Fink. Nosotros enviamos cuestionarios también a las empresas donde invertimos. Mi análisis de esto es que ya se había dicho en 2020, lo había dicho Morgan Stanley, había hecho muchas declaraciones, pero la carta de Larry Fink reafirma que el tema ESG es el que va a influir en toda la década en los mercados y en el tema de inversión. Sí, el tema ESG va a ser el que va a predominar y el que va a dirigir los mercados. Por otro lado, lo que nos marca Larry Fink es que se espera que el tema ESG no es un nice to have, es algo que tienen que tener las empresas para acceder a capital, que se está esperando que una estrategia ESG en una empresa es un tema transformacional. ESG es un movimiento de transformación, de cambio, de ruptura, de reforma, de hacer las cosas diferentes. Y lo dice además con mucho trasfondo. ¿Por qué? Porque él no está nada más haciendo una solicitud de declaración a los CEOs, sino que mostró en los últimos 2 años que se desinvierte de ciertos sectores, que el año pasado votó en contra de 69 consejos de administración que no están manejando temas climáticos, votó en contra de 64 CEOs y puso en una lista negra de empresas que tienen el ojo para desinvertirse de más de 130 empresas. Esto se llama en el mundo de inversión responsable, se llama Active Ownership. Entonces, esto va respaldado con acciones. Larry Fink no está hablando palabras vacías, está diciendo,
no lo hago y voto en contra de los CEOs que no lo hacen. Y nada más por último, para terminar, que aquí estamos hablando en México, esto nos importa en México. El año pasado 80 inversionistas en México solicitaron a las emisoras justamente este tipo de temas, estrategias de sostenibilidad, manejo de riesgos climáticos y presentación de la integración de estos factores en la estrategia a largo plazo del negocio. Gracias, Marius. No es un nice to have, coincide con lo que se está haciendo desde hace ya tiempo en el Grupo Financiero y evidentemente en otras varias empresas, como lo señalas. Es lo que va a regir los siguientes años el ESG. Sin duda esto que nos compartes, Marius, resulta relevante y creo que al final de cuentas, como coinciden, es un impulso, ¿no? Y una casi regulación del mercado. Gracias, Marius. Ahora, doctor Miguel Ángel Santinelli, desde la academia, desde tu trinchera, ¿qué representa esta carta? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo analizas, doctor? Bueno, pues un saludo a tu audiencia que sigue estos temas tan relevantes. También saludo a mis amigas y mis compañeras de panel. Y yo quisiera destacar los dos elementos más importantes de la carta de Larry Fink. Por un lado nos habla del COVID y de la pandemia y de cómo estamos enfrentando la pandemia y cómo se deben de involucrar los tomadores de decisiones, los líderes empresariales. Y por otro, me parece extraordinario que hace un llamado para que las organizaciones empiecen a hacer una medición de sus emisiones de gases de efecto invernadero, empiecen a combatir el cambio climático y pues en esta era post-Trump, donde nuevamente Estados Unidos está en el Acuerdo de París, creo que viene a hacer este llamado, a revivir este llamado, e incluso pone ya algunos instrumentos como el PAS 2060-2010, que es para buscar la neutralidad de carbón de las empresas. Si ya desde hoy las empresas empiezan a buscar esa neutralidad de carbón, este carbón neutro, entonces creo que hay un panorama muy halagüeño al futuro. De lo contrario, seguiremos teniendo complicaciones y creo yo que el COVID es un ensayo para hacer frente a los retos que vamos a tener con el cambio climático, sin duda. Entonces, que Larry Fink esté también poniendo en la mesa que los préstamos y el mundo financiero va a tener una relación directa con los temas de emisiones de gases de efecto invernadero, el combate al cambio climático y la visión a largo plazo, que es que no pasemos los 2 grados centígrados de la temperatura media de la Tierra. Eso es una excelente noticia para mí. Felicito esta carta y creo que es un campanazo, es una llamada de atención para todas las organizaciones y yo me iría también a los gobiernos y a las organizaciones de la sociedad civil por el impacto que esto tiene. Gracias, doctor. Es relevante reconocer desde mi punto de vista que pudiera ser una empresa financiera, que incluso, como decía Ana Paula, pudiera haber una esperanza en el capitalismo, ¿no? Y en la transformación, como también señala Marius, auténtica transformación en función de los intereses que el mercado establece, mismos que se cruzan con los intereses del planeta, como lo planteas, porque son objetivos reales, ¿no? En términos de disminución de impacto, cómo pareciera que un actor poderoso del mercado pudiera ser de los principales hoy día promotores de prácticas a favor de nuestro planeta, ¿no? Pareciera que por ahí algunos países están coincidiendo, ¿no? Bueno, ¿qué digo? Algunos países, las principales potencias apuntan hacia allá, hay otros países que estamos rezagados, pero bueno, pues agradecerles esta primera ronda de participación. Sin duda se obtuvo lo que presumíamos se iba a alcanzar, síntesis, objetividad y sobre todo su análisis. Gracias por esta primera ronda. Ahora permítanme pasar al segundo tema, ¿no? El estudio que recientemente se publicó, el estudio denominado El virus de la desigualdad. Probablemente estos temas, el uno y el otro, quizá a la reflexión coinciden o se contraponen, ¿no? Veamos, y será muy interesante su análisis. Este estudio denominado El virus de la desigualdad, ¿Cómo recomponer un mundo devastado por el coronavirus a través de una economía equitativa, justa y sostenible? Este estudio fue publicado recientemente por Oxfam.
Déjenme decir que Oxfam es un movimiento global formado por personas que trabajan juntas para combatir la desigualdad y así acabar con la pobreza y la injusticia. Su trabajo se basa en su compromiso con la universalidad de los derechos humanos. Movido por la diversidad, siempre se posiciona contra la pobreza y la injusticia, basando sus peticiones en pruebas y en la experiencia, y aplica una perspectiva feminista en todos sus análisis, acciones e interacciones. Este estudio, que se publicó hace unos días, demuestra que en tan solo 9 meses, las 1,000 personas más ricas del mundo han recuperado toda la riqueza perdida por temas relacionados a COVID-19, mientras que la situación de los más pobres es preocupante y se agrava. En ese sentido, Marius, ¿cuál es tu análisis y cuál es tu opinión? Bueno, mi análisis y mi opinión de este estudio, y es que le han llamado el virus de la desigualdad, la verdad es que a mí me parece muy atinado resaltar que el COVID ha remarcado y ha hecho más profundos los temas de desigualdad económica, de desigualdad racial y de desigualdad de género. Me impacta mucho las frases que dice que con el COVID se ha perdido una década de trabajo de combate a la pobreza en el mundo, y eso a cualquiera nos debe de entristecer pensar todo lo que se ha perdido con el retraso que implica COVID. Estos temas son muy importantes. Por ejemplo, también el tema de cambio climático, ahora que hablamos de Larry Fink, ha ganado mucha atracción y muchos adeptos, se ha movilizado al sector financiero a destinar los flujos hacia el combate, pero se han quedado un poco desatendidos estos temas de desigualdad. Entonces, me parece muy atinado y me gusta que esto exista, pero por otro lado, el tema de hablar de fiscalizar a estos 1,000 personas más ricas del mundo ha sido criticado por economistas, por organismos. Se ha dicho que de alguna manera no están entendiendo bien cómo funciona la economía y cómo funciona el combate a la pobreza, que realmente el fiscalizar o cobrarles impuestos a las personas más ricas del mundo realmente no va a combatirla. No sabemos si se va a destinar eso directamente al combate de la pobreza. Se ha comprobado que muchas veces estos fondos se pierden, y que el combate a la pobreza realmente se da con inversión, con desarrollo en los países en vías de desarrollo. Entonces, sí hay cierta duda de si es viable y de si están teniendo una comprensión real de cómo combatir la pobreza al enfocarse y poner toda su atención en este pequeño grupo de los hombres más ricos del mundo, como para fiscalizarlos y querer combatir la pobreza. Entonces, hay ciertas críticas, es lo que yo quería mencionar. Correcto, sí. Gracias, Marius. Al final de cuentas, hace solo unos días en Argentina ya procedió, ¿no?, este impuesto a las personas ricas, millonarias, así denominadas, y pudiera ser esto una tendencia, ¿no?, que se vaya, en otros países de Europa comienza a suceder. Doctor Santinelli, al respecto, ¿qué opinas? ¿Es consistente los dos estudios, la carta, este estudio que publica? ¿Qué opinas sobre lo que Oxfam presenta? Me parece que trae a la mesa también un tema muy importante, y quisiera destacar que no es una idea solo de Oxfam. El día de hoy, en primera plana del Universal, Elena Poniatowska está en un encabezado que dice: mueren los que menos tienen. Es decir, también tenemos nuestro llamado de atención a la mexicana, en voz de Elena Poniatowska, y sin duda la gente con menos recursos es la más vulnerable, no solo a los temas de COVID, y para conectarlo con la carta de Larry Fink, también para los temas de cambio climático, que dicho sea de paso, esto que comentaba hace un momento del carbón neutral, ni siquiera hay una definición. O sea, hoy en día buscamos qué es carbón neutral y no podemos tener una definición clara de a qué se refiere, sigue siendo un constructo. Y en ese sentido, pues vuelve a poner el tema de estas desigualdades sociales. No podemos pensar en un mundo sostenible si sigue habiendo estas grandes desigualdades. Por ello, el ODS número 1 es fin de la pobreza. No es casualidad que lo hayan puesto como el objetivo de desarrollo sostenible número 1. Necesitamos tener una redistribución de los recursos de manera más equitativa. Lo podemos ver incluso también con el tema de la vacunación,
Y hasta que los seres humanos no empecemos a tener esta distribución de la riqueza y a generar satisfactores de manera más social, vamos a seguir teniendo grandes problemas sociales que definitivamente tenemos que poner en la mesa. Yo me imagino que si llegara un extraterrestre y viera cómo en este mundo hay muchos seres humanos que mueren de hambre y que no tienen satisfactores y que viven con menos de $2 diario, seguro se preguntarían, pues ¿qué no son de la misma especie? ¿Por qué no se ayudan entre ellos? Entonces creo que sí tenemos que hacer un repensamiento, caminar hacia la economía circular y tener nuevas estrategias económicas para esta distribución más homogénea de los recursos económicos. Gracias, doctor. Desde tu trinchera, Ana Paula, cuéntanos tu perspectiva sobre tu experiencia. ¿Qué opinas del estudio El virus de la desigualdad de Oxfam? No te escuchamos, Ana Paula. Perdón, Edgar. Gracias. Pues mira, Edgar, no es algo nuevo. Lamentablemente la desigualdad, la deuda social a nivel mundial no es nueva. O sea, hace cerca de 35 años le estaban dando el premio Nobel a Amartya Sen por el premio Nobel de Economía por su propuesta de desarrollo humano, ¿no? Y de poner el desarrollo de las personas al centro. Y pues después de 35 años seguimos sin encontrar la fórmula. ¿Y qué pasa? Viene una pandemia global que no se había visto otra vez hace más de 100 años, ¿no? Fíjate las eras ahí cómo van jugando, y pues sale, ¿no? El Papa Francisco el año pasado convoca a la economía de Francisco de Asís en Asís, Roma, a todos los jóvenes, decir, oye, hay que volver a pensar qué está pasando con la economía. Otra vez, la riqueza y ser rico no es pecado, Edgar, ¿no? Porque creo que ahí me sumo a lo que decía Marius. Ahora, lo que sí es pecado es ser rico a costa de lo que sea, ¿no? No se puede ser rico a costa de las personas y de la utilización de la persona, de la cosificación de la persona humana, ¿no? No se puede ser rico a costa de destruir conocimiento o dar conocimiento solo a pocos, ¿no? Abrir la brecha del capital intelectual entre ricos y pobres. No se vale ser rico a costa de una división social y de la corrupción. No se vale ser rico a costa de productos y servicios chafas o que vienen producto del crimen organizado, ¿no? No se vale ser rico a costa de la naturaleza del medio ambiente y de la historia de las comunidades y de la cultura local. No se vale ser rico a costa de generar brechas tecnológicas. Entonces, oye, sí, hay que ser emprendedor, hay que buscar una economía de mercado, de libre mercado, ¿no? El capitalismo tiene muchísimas cosas positivas. Claro que tiene unos retos, pero ¿sabes cuál es el peor reto de todos? Y creo que lo que nos los deja ver este virus de la desigualdad, Edgar, es el gran egoísmo que vive dentro del ser humano, ¿no? Porque, ¿qué es lo que estamos viendo con este virus? Pues que es muy democrático, ¿no? Y que personas con muchísimo dinero lo mismo se han muerto, que claro que el que menos tiene, pues se muere con más facilidad, pero pues ahí estaba Carlos Slim afectando las bolsas de valores hace 15 días, internado en nutrición, enfermo de COVID, y ni con todo su dinero pudo rescatar a su mujer Sumaya, ni él, salió gracias a Dios del COVID y nos da mucho gusto por el ingeniero, pero pues entonces, ¿qué está pasando, no? Resalta un problema histórico de 100 años, ¿no? Después de la Guerra Mundial quisimos hablar de desarrollo económico, vino el desarrollo o el ecodesarrollo, vino el desarrollo humano, llegó el desarrollo sostenible, y ahora ¿qué, Edgar? El desarrollo regenerativo. O sea, ¿a dónde vamos? ¿Cómo tenemos que renombrarnos? ¿Cómo hace falta mover a la gente para decir, como dice Miguel Ángel, si son de la misma especie, ¿por qué se están matando los unos a los otros, no? Hay que regresar a la persona humana, al centro, a lo más puro y importante que significa que la esencia misma del ser humano es su dignidad. Y la dignidad está en el trabajo y en las oportunidades. Sí. Y creo que ese es nuestro gran reto, ¿no?
Sí, bueno, mira, el egoísmo, ¿no? Creo que puede ser el centro del comportamiento, ¿no? O ese comportamiento humano, al final de cuentas, en donde me llama la atención, ¿no? Al final de cuentas, la conversación que hoy hemos tenido y que por supuesto aprovecho para agradecer a cada uno de ustedes sus aportaciones. Sin duda, este ejercicio con esta experiencia, primera experiencia, se reafirma. Continuaremos semana con semana, todos los jueves a las 5 de la tarde, encontrándonos para dialogar sobre estos temas. Y es interesante, ¿no? Cómo el comportamiento humano, en este caso el egoísmo que señala Ana Paula, pudiera estar impulsando al comportamiento empresarial que persigue objetivos claros, como lo señala, nos lo deja ver también Marius, en términos aparte auténticos y válidos, en donde la empresa ya está humanizándose, está siendo consciente de que hoy el calentamiento, el cambio climático representa un riesgo, está por supuesto tomando cartas en el asunto. Sobra los ejemplos según esta conversación. Y desde luego que el tercer sector, el caso de Oxfam, una organización quizá las más poderosas en términos humanitarios y por supuesto con una esencia de defensoría, ¿no?, al respecto de los abusos de los mismos, deja ver que hoy se abre de manera abrupta la brecha entre los que tienen y los pobres, ¿no?, que tienen menos posibilidades. Pareciera que hay una sincronía, ¿no?, en donde el comportamiento de las empresas se está humanizando. Quizá valga la pena continuar humanizando a quienes por esencia deben de ser y deben defender nuestro bienestar, que es el Estado, ¿no? Se está haciendo un nudo, creo que virtuoso, ¿no? Y creo que el mercado, yo soy un convencido de que induce al cambio. Y bueno, lo dicho, agradecerles su participación. Estarán siendo invitados hacia adelante. Por supuesto, en esta mesa de análisis estaremos invitando a diferentes expertos, por supuesto amigos, prestándoles la escena para que de manera sintética, como lo acabamos de hacer, podamos compartir y desde luego enriquecernos de cada uno de ustedes. Para mí, y a nombre de Expo, que es un gusto haber platicado con ustedes, por supuesto que es un gusto recibir a nuestra audiencia en esta primera ocasión. Me voy contentazo e invitarlos para que el próximo jueves a las 5 de la tarde nos volvamos a encontrar para dialogar de otros 2 temas con 3 expertos en una misma mesa. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego.